Buenas tardes, Patricia Totorica. Tardes, mil disculpas, mil disculpas, mil disculpas. Estoy bastante mayor. ¡Ja! Te pegaron los 50, te golpearon, ¿eh? ¿Viste que me confundí la semana pasada? Me confundí una semana entera y ahora unos minutos. La semana pasada pensé que sí, esta semana pensé que no. Bueno, sepan disculpar. A veces estas cosas pasan. Quienes tienen menos de 40 años, ya les va a llegar. Lo bueno de la vejez es que es inexorable. Quiere decir que les va a llegar a todos. Y al que no les llega, les llegan cosas peores. Porque cumplir años significa estar vivo. Con todo lo que significa, ¿no? El envejecimiento. Pero aquí estamos. ¿Qué tenemos para hoy? Tenemos, vamos a hablar de acoso. Tenemos achicado el Tenemos horario, achicado, vamos a tratar de hacerlo lo más resumido posible. De todas maneras lo podemos ampliar en siguientes programas. Por lo menos vamos a dejar hoy el tema planteado sobre la mesa. Tenemos un tema que es acoso sexual laboral. El acoso laboral está prescrito en varias leyes, es un delito y además es un derecho del trabajador y de la trabajadora poder trabajar y desarrollarse en su ámbito laboral sin ser acosado desde ningún punto de vista, ¿no? Desde ningún punto de vista físico, moral, y poder desarrollar su actividad en determinadas condiciones que la legislación establece, ¿no? Si nos remontamos a las condiciones de trabajo, han ido evolucionando en la historia desde que se trabajaba 18 horas hasta que llegamos a, esta ley de 8 horas, que en otros países ahora se está tratando de llegar a 6, la ley de la silla de Valle, por ejemplo, ¿no? Son todos derechos que vamos adquiriendo trabajadores y trabajadoras para poder desarrollar nuestra actividad laboral, que es la fuerza de trabajo que nosotros le vendemos a los patrones por las cuales nos pagan el dinero con el que subsistimos, pero en determinadas condiciones. Entonces se ha ido armando un marco legal que nos ampara. Hay una cuestión particular, que es la de que vamos a hablar hoy en ese marco laboral, que es la que tiene que ver con el acoso laboral sexual, que se da vamos a empezar diciendo que el acoso laboral sexual está descrito precisa y perfectamente por quien quiera consultarlo en la ley 18.561, donde se describe qué implica, cuál es la definición, los tipos de acoso, y además es una ley muy completa en tanto y en cuanto describe las formas de denuncia y las formas de sanción. Lo que trata esta ley básicamente es de generar garantías para quien es víctima del acoso y también para quien es acusado o acusada, porque es una ley, como la mayoría de las leyes de nuestro país, por suerte, garantistas. Quiere decir esto que ofrecen y generan garantías para que el proceso sea un proceso formal y donde el proceso no revictimice a quien ha sido víctima de algún delito. Empezamos diciendo que es un delito, ¿no? Y vamos a hablar de, entonces, lo que implica, como dijimos, esta ley describe lo que es, las formas de acoso sexual laboral y los procedimientos de denuncia y de sanción. ¿Cuál es el problema más grande que nos encontramos en el caso de acoso? Vamos a definir primero acoso y a separarlo de abuso, que muchas veces se confunde. El acoso tiene que ver con un comportamiento inadecuado, referido básicamente a una cuestión sexual, que puede ser, de alguna manera, en otras épocas se hubiera confundido con halagos a veces, o se hubiera confundido con tratar de generar una relación con alguna persona, o de repente con lo que en algún momento se interpretaba hasta como precisamente como un halago, ¿no? Ah, qué linda que sos, qué linda que estás, qué lindo te queda eso. Esto no es una cuestión moral, eso como principio, ¿no? Y además no estamos hablando de que las personas no se puedan relacionar, ¿no? Así como cuando hablamos del acoso callejero, por ejemplo, que muchas veces se dice, ay, pero entonces no podés.
Vos podés, si te gusta alguien, por supuesto que podés decirle que te gusta, invitarle a salir. El tema es cómo, las formas, cuándo configura acoso. Configura acoso cuando, primero, quien establece la acción, digamos, quien toma la iniciativa de decirle, hacerle, ¿sí? Porque hay formas de acosar que no necesariamente tiene que ver con la palabra, a otra persona. Cuestiones que tendrían que ver con, vamos a hacerlo entre comillas, el levante a veces no, ¿no? Pero sin tener de la otra persona el consentimiento, ¿sí? O se realiza sistemáticamente, estamos hablando de una acción que es un delito, está prescrita por la ley y tiene sanción. Cuando esto sucede en la calle, bueno, aunque no es imposible, es difícil, se puede denunciar, ¿eh? Señoras, señoritas, señores, señorites, se puede denunciar. El acoso callejero se puede denunciar. ¿Estamos muy desacostumbrados y desacostumbradas? Sí. Yo recuerdo a mi adolescencia, donde era común y estábamos acostumbradas, lamentablemente las mujeres, a que un tipo nos siguiera durante cuadras, que te dijeran cualquier barbaridad, que hasta te diría que prácticamente la descripción de un examen ginecológico cuando pasaba frente a una obra o frente a un grupo de hombres, o de repente enfrentarte a cuestiones más graves como algún exhibicionista o, como nos pasó a muchas de nosotras, de repente que un tipo abra la puerta de un auto y te diga subite. Cuando vos tenés ahora 50 años, no pasa tanto, pero si me llegara a pasar, de todas maneras si estoy sola y es de noche me asusto, ¿eh? Pero cuando tenés 15, es terrible. A veces no sé si los hombres se logran imaginar lo que puede pasar por la cabeza de una chica de 15 años que viene del colegio o viene de algún lado y un tipo la sigue durante varias cuadras. Genera un miedo tremendo. Entonces, incluso cuando se ve enfrentada a alguien que la sigue caminando o a esos piropos. Mamita, te parto en 28. Eso, a menos que sea Jack el Destripador, realmente es una barbaridad. No puede ser tomado desde el otro lado como algo galante o como algo que te pueda halagar, porque además no persigue el fin de halagarte, persigue otro fin, que es el de quedar como macho con los otros machos. Pero no vamos a hablar de eso porque si no es otro tema que tocaremos otro día. Lo que sí quería dejar claro es que, señores, señoras, señorites, señoritas, señoritis, cuando yo tomo una acción frente a otra persona, halagándola, creo que halagándola, hablando de su cuerpo, ya sea desde lo verbal, desde lo físico, puedo intentar invadir su espacio, con la intención de demostrar que me gusta, por ejemplo, podría ser, esa no es la forma, ¿sí? Y tenemos la particularidad de que en el ámbito laboral, así como tenemos normas de comportamiento para todo lo demás, por ejemplo, usted no escupe en su trabajo, usted habla de determinada manera, se viste de determinada manera, se refiere a las personas de determinada manera, lo mismo sucede con lo que puede ser una cuestión sexual, ¿sí? Por eso está esta ley específica, porque tenemos toda una legislación sobre acoso laboral, en otros sentidos, y una específica sobre acoso laboral sexual, porque es muy particular. ¿Cuáles son las situaciones? Bueno, más o menos como las que describíamos. Tienen que ser, en general, se definen cuando las situaciones son repetitivas, ¿no? Por ejemplo, cuando a una mujer, y sí, es de un hombre a una mujer, o de un hombre a una disidencia sexual, alguien trans, alguien bisexual. Sí, porque hay establecida una desigualdad de poder base. La ley establece que existe acoso sexual laboral en relaciones de jerarquía, jefe a empleada, o en relaciones de igualdad, empleado con empleada. ¿Por qué?
porque más allá de esas desigualdades de la jerarquía laboral, tenemos la jerarquía, la desigualdad de base, que es la de hombres sobre mujeres, la desigualdad estructural, aquella de la que hablamos siempre. Entonces ya vamos a profundizar. Entonces, si yo soy un varón heterosexual, cis, y a una compañera de trabajo sistemáticamente le digo, qué linda que estás, qué lindo te queda eso, ay, qué linda pollera, o que corta la pollera, o la toco, si la toco ni hablar, si la arrincono en una pared ni hablar, si le hago comentarios acerca de su cuerpo, acerca de su... Eso está generando, eso configura acoso laboral sexual. Si es un jefe, más aún. Entonces, la ley se hace, como todas las leyes, para responder a esa necesidad. ¿Qué establece la ley? Primero, como dijimos, define el acoso laboral sexual, ¿no? Y se trata de eso, se trata de comportamientos impropios, improcedentes en el ámbito laboral, donde una persona de género masculino, sobre todo, o que tiene establecida una jerarquía, realiza sobre otra persona acciones de, por ejemplo, puede ser verbales, como dije, de esos llamados piropos, pueden ser acciones físicas, como puede ser el invadir el espacio personal. Todos y todas tenemos un espacio personal. Seguramente nos pasa a todos, que hay gente que lo hace sin querer. Yo tengo amigas y amigos que te hablan acá, ¿no? A veces te resulta incómodo. El espacio corporal necesario para cada uno, incluso varía según las culturas y según los países. Si vos te le acercás, como nos acercamos los uruguayes, a hablar entre nosotros, a un noruego seguramente tire para atrás, porque el espacio es más amplio. De todas maneras, dentro de cada cultura hay un espacio permitido. Si un compañero de trabajo, yo mujer, se me pone a hablar acá, está invadiendo mi espacio corporal, ¿sí? Esa es una. Otra puede ser, por supuesto, lo que tiene que ver con, bueno, ni hablar si estamos hablando de invitaciones, por ejemplo, a salir o a tener relaciones, y que son rechazadas y que siguen ocurriendo. Y ni hablar si esas invitaciones a salir o a tener relaciones o a lo que sea, que son rechazadas, implican alguna sanción. Por ejemplo, cuando un jefe toma una medida, digamos, como de venganza frente a una empleada que no accede a alguna de sus deseos, básicamente, ¿no? Peticiones, salí conmigo y te va a ir mejor. Esto se da, señoras y señores. Se da y se da mucho. Por eso la importancia de la ley. ¿Qué es lo que pasa? Esta ley, entre otras cosas, requiere que cada institución pública y privada tenga establecido lo que se llama, acá tengo varios, protocolos de actuación, porque es un tema muy sensible, así como en todos los delitos o faltas y cuestiones que tienen que ver con la sexualidad y el género, como son cuestiones de interrelaciones y hay muchas sensibilidades en el medio. Es muy difícil trabajar en eso. Ya hemos hablado de lo que costaba en otros momentos y todavía sigue costando probar una violación. Existe una desprotección de la víctima, digamos, en cuanto a que si yo trabajo en una fábrica o en una oficina y a mí el que todos los días me dice, ay, qué linda que estás y qué lindo y que cómo me gustaría con vos salir, y yo lo que hago, porque a mí me ha pasado, esto es autorreferencial, yo nunca me animé a decirle, no, 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 me estás molestando. Lo que hacía era sonreír y bajar la cabeza. ¿Por qué? Porque hay una relación de desigualdad en donde yo, siendo jerárquicamente inferior y además mujer, tengo miedo a la represalia. Entonces, para que estas situaciones
de alguna manera se puedan subsanar, se genera esta ley y se genera la obligación de tener protocolos. ¿Qué son los protocolos? Y trato de redondear. Los protocolos son procedimientos, ¿sí?, que establecen qué es y qué no es acoso laboral sexual y cómo se procede. ¿A quién se hace la denuncia? Porque esto era un problema. Si quien a mí me acosa es mi jefe, ¿a quién denuncio? ¿Dónde denuncio? Se puede denunciar al Ministerio de Trabajo, pero eso va a caer directamente sobre la jerarquía. Se va a enterar primero el director que nadie que yo lo denuncie. Hay un gran riesgo de represalia. Entonces se establece una forma de denuncia que garantiza a la víctima y también al supuesto victimario, porque a veces puede no ser real. No digo que las mujeres y las víctimas mientan, porque es un porcentaje muy bajo, pero a veces hay malas interpretaciones y puede suceder. Entonces, para proteger tanto a la víctima como al victimario, se establece un protocolo que, por ejemplo, garantiza que la denuncia es anónima para el resto de la población, de la institución, ¿sí? Se denuncia a una comisión especial que realiza una investigación y hasta no tener un resultado se reserva y preserva la identidad de los y las involucradas para que no se genere lo que todos y todas conocemos que son los correríos de pasillo, ¿no? Fulana se levantó a Mengano, mirá, aquella está en la secretaría porque, ¿no? Aquel tipo ni te acerques porque donde te veas sola, porque pasa de los dos lugares. Entonces, para garantizar un debido proceso de las garantías, existe, que lo vamos a hablar la próxima entonces, un protocolo, un procedimiento. ¿Dónde se denuncia? ¿Cómo se denuncia? ¿Y qué se hace? Y establecidas sanciones que van, en el caso de que se pruebe, desde la suspensión hasta el despido. Este es un resumen rapidísimo de lo que tenemos en legislación acerca de. Voy a decir esto último, y que es que, si bien tenemos una muy buena ley que además se apoya después con la 19.580, la de violencia contra las mujeres, lo que no tenemos, y lamentablemente muchas veces no tenemos en un montón de cosas, es fiscalización. Nadie fiscaliza que las instituciones, empresas públicas, privadas ni públicas, tengan un protocolo. Entonces, la ley está perfecta, está muy bien, los protocolos en general se hacen en base a la ley, porque la ley los describe, pero nadie fiscaliza si existen o no en las instituciones esos protocolos. Yo tuve una experiencia con asesorar en protocolos en tanto en organizaciones públicas como en un par de restaurantes, y en este momento estoy trabajando con el sindicato de una empresa de bebidas para establecer este protocolo, y que se debe conocer por todos y todas y además firmar, porque requiere consentimiento. Una vez que se conoce y yo lo firmo, lo debo cumplir, pero lamentablemente no se fiscaliza. Me quedo por aquí porque me quedé sin tiempo, pero estoy abierta a las preguntas, que deben ser muchísimas porque hoy fue muy rápido, y en todo caso en la próxima lo desarrollamos. Resumo diciendo que el acoso sexual laboral es un delito, que existe una legislación sobre cómo prevenirlo y actuar si sucede, y denuncien. Y si el lugar donde ustedes trabajan no tiene un protocolo establecido, exíjanlo, pídanlo, asesórense. Tiene que haber un protocolo. Patricia Totorica, metiste el dedo en el ventilador, me parece a mí. Lástima que fue medio corto, nos faltaron 10 minutitos, pero bueno, se nos viene Pablo Gonzalones, yo te agradezco. Al contrario, mil disculpas por haber llegado tarde. Me hubiera gustado desarrollarlo mucho más, pero ayúdame, porque viste que soy una señora que está mayor y se olvida. A la producción le pido que me recuerde que la próxima, o sea, el miércoles que viene, no, el siguiente, volvamos a este tema para desarrollarlo de forma Florencia, más Valentín,
Hagan el Con acuerdo a la Herencia y señora Valentín, adulta, hagan por el acuerdo favor, a la recuérdenle señora a adulta esta mayor. señora que les causa tantos problemas, que la próxima ya les ponemos el título, vamos a profundizar sobre acoso sexual y de paso, si nos sobra tiempo, empezaremos con abuso. Pero ¿Escuchaste lo esto que te dije, no? tenemos... ¿Cómo? ¿Escuchaste lo que te dije, no escuchaste? ¿Que escuché qué? Lo que yo dije. No, ¿qué dijiste? Dije, atento Florencia, atento Valentín. Hay que hacerle recuerdo a la señora adulta mayor que no se... Lamentablemente, como le doy ¡Cumplió a los mi 50! seguramente le daría a mi nieto. Les voy a contar una anécdota chiquitita para que vean que es real. Cuando salí hace un rato, dejé la llave en la puerta. Y ahora llegué derecho acá, entonces, pero cuando termine a la columna, me voy a tener que enfrentar a un rezongo de mi hijo. De nuevo, mamá, la llave en la puerta. Lamento, pido disculpas. Nos vemos. Nos vemos, un abrazo grande. Gracias por estar, Patricia. Muy buenas tardes y seguiremos con esto, porque es muy importante y trataremos de presentarlo de una mejor manera. Dale, en 15 días nos vemos. Un abrazo grande.